hermanos, esta noche vamos a detenernos en las bases sobre la gran tribulación. Así que vamos a ocupar Daniel capítulo 12, versículo 1. Ocupamos esta escritura para poder comenzar la semana pasada. Aquí también se menciona un fundamento para poder ocuparlo esta noche. Así que vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Muy importante que usted tome notas, que usted conecte las escrituras, que usted revise después las escrituras para que se pueda dar cuenta de cómo va tomando sentido la revelación de la palabra de Dios, confirmada a través de varios libros de la Biblia. Así que el tema de esta noche, base bíblica sobre la gran tribulación. Cita inicial, Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Recuerde que esta es parte de las revelaciones que estaba recibiendo Daniel. Este es el capítulo final, y a Daniel se le habla acerca de la resurrección de los muertos. Pero en este texto vemos que también a Daniel se le habla de un par de detalles más, uno sobre la gran tribulación y otro sobre la liberación del pueblo de Israel. Así que quiero comenzar estableciendo esta noche parte de las bases bíblicas, parte de los fundamentos doctrinales que hay en la Biblia con respecto a la gran tribulación. Y lo primero que quiero establecer es que la gran tribulación es un periodo que va a darse en la tierra, donde habrán diversos padecimientos, van a morir millones de personas debido a los grandes juicios que Dios va a ejecutar durante ese tiempo. Durante ese tiempo llamado la gran tribulación, a través del libro de Apocalipsis, podemos descubrir que van a haber grandes trastornos en la ecología. Van a haber cambios de temperatura. La palabra dice que el sol va a aumentar su calor. Van a haber problemas con el agua se va a volver amarga como parte de los juicios de Dios. Las cosechas van a disminuirse, los alimentos se van a encarecer porque van a escasear. Muchos animales van a morir. De hecho, va a haber un juicio también que va a tocar las aguas y todos los animales vivos en el mar y en los ríos. Y se nos habla de una tercera parte muriendo primeramente y luego muriendo todos los animales del mar. Así que será un tiempo de grandes juicios, de grandes padecimientos, de grandes trastornos. En ese tiempo va a ser evidente la operación demoníaca y la operación angelical. Actualmente todavía la gente puede darse el lujo o el derecho de dudar de que si hay demonios operando, si existe el diablo, si no existe, si existen ángeles o no. Aunque hay personas que han visto ángeles, hay personas que han visto demonios, y en lo particular hay muchas personas, al igual que yo, que habremos sido parte de liberar personas endemoniadas y sabemos que los demonios son reales y que trastornan a las personas. Pero en ese tiempo va a ser evidente, va a ser real la operación demoníaca y la operación angelical. Dice la palabra que en cierto tiempo de la gran tribulación va a ser abierto el pozo del abismo, y de ahí van a salir millones y millones de demonios para atormentar a los seres humanos. Así que será un tiempo de gran operación demoníaca y también de operación angelical. Durante la mitad de la gran tribulación, los judíos van a ser perseguidos. Israel va a tener que salir de su tierra. Ahorita mismo los israelitas están volviendo a la tierra, están regresando a su nación, pero van a permanecer ahí durante un tiempo, porque el anticristo va a realizar un pacto. Voy a explicarles sobre esto más adelante con una cita bíblica. El anticristo va a realizar un pacto con ellos, un pacto con los árabes, y durante la mitad de la gran tribulación aparentemente va a haber paz, pero a la mitad de la gran tribulación ese pacto se va a romper y los judíos van a ser perseguidos y van a tener que huir de su tierra. Por eso es que aquí dice en la palabra, será tiempo de angustia en el texto que leímos,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea que el pueblo va a estar en opresión, pero Dios va a librarlos a través de la manifestación del Señor Jesucristo. Así que la gran tribulación será un periodo donde los judíos van a ser perseguidos y también habrán plagas, van a haber pestes, van a haber guerras, va a haber hambre, terremotos, sequías. Y en la Biblia encontramos varias escrituras que se conectan y se refieren a ese tiempo y nos hablan de algo único, de algo que nunca jamás antes ha sucedido. Y esta es la primera frase, la que encontramos en el libro de Daniel capítulo 12, verso 1. Jesús lo cita en el Evangelio de Mateo, pero también ve aquí que él dice en la escritura que leímos: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que a Daniel se le está revelando que en lo porvenir, en el futuro, habría de desarrollarse un espacio de tiempo donde los juicios de Dios iban a causar trastornos, padecimientos y aún muerte sobre millones de personas que han decidido vivir en su pecado. Una de las cosas más claras que hay en el libro de Apocalipsis es que aunque Dios trae juicios y la gente está viendo que hay muerte y hay una gran cantidad de padecimientos causados por Dios como un castigo por el pecado, hay un texto que dice: y los hombres ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones, de sus hechicerías y de sus maldades. Y por eso el juicio de Dios viene por causa del pecado del hombre, que aunque ve la misericordia de Dios, o aunque ve el poder de Dios manifestándose, aunque ve el juicio de Dios, y hemos aprendido que esa es una doctrina básica, según Hebreos capítulo 6, el ser humano tiende en su terquedad a escoger el pecado. Y Dios siempre deja que el hombre escoja. Dios dice: les pongo la vida y pongo la muerte. Escojan la vida para que vivan. Pero es nuestra responsabilidad decidir. Es nuestra responsabilidad permanecer. Es nuestra responsabilidad tomar la decisión de llevar la cruz y seguir al Señor. Así que podemos establecer de una manera resumida que la gran tribulación es un periodo en el cual habrán diferentes padecimientos, van a morir millones de personas, habrán trastornos en la ecología, va a ser evidente la operación demoníaca, los judíos van a ser perseguidos y tendrán que salir de su tierra, y habrán plagas, guerras, hambre, terremotos y sequía. Un detalle muy importante que tenemos que agregar para nuestro entendimiento es que este periodo va a comenzar inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada. Que alguien diga gloria a Dios, porque la iglesia no se va a quedar en la gran tribulación. Hay iglesias que sostienen que sí, pero en lo particular estoy convencido que eso es una mala interpretación de algunos textos. Ahora, yo creo que cuando la iglesia sea arrebatada, y Jesús habló acerca de ir a la casa del Padre y preparar lugar, porque él dijo que en la casa del Padre habían muchas moradas, y que él iba a preparar morada, y que cuando lo hiciera él iba a volver para tomar a los suyos para que estuvieran con él. Entonces Jesús habló del arrebatamiento. Aunque hay iglesias que sostienen que la iglesia se queda en la gran tribulación, tiene más sentido pensar que la iglesia es arrebatada, los muertos resucitan porque sus espíritus vienen con el Señor, toman nuevos cuerpos, y mientras la iglesia y los santos del Antiguo Testamento están en el cielo, en la tierra comienza la gran tribulación. 7 años de grandes padecimientos, grandes trastornos y de juicios sobre la tierra. Un periodo que se va a terminar con el retorno del Señor Jesucristo juntamente con la iglesia, o la iglesia viniendo juntamente con el Señor. Entonces la iglesia fue librada de la gran tribulación por medio de haber sido llevada, por medio de haber sido arrebatada, para poder ser guardada de todos los juicios, de toda la ira de Dios que va a manifestarse durante este tiempo. Ahora, en la palabra encontramos las bases para sostener que la gran tribulación va a durar 7 años. Yo le he mencionado que estas cosas se pueden saber y aprender solo en la iglesia y a través de la palabra de Dios. Los científicos no saben nada de esto. Es una revelación que Dios ha dado a través de los profetas y a través de los apóstoles.
Y nosotros podemos escudriñar la palabra y saber que hay muchas cosas que ya se cumplieron. Hay otras que se están cumpliendo delante de nuestros ojos y hay otras que se van a cumplir cuando nosotros no estemos en la tierra. Bíblicamente son 7 años de gran tribulación que van a darse después de que la iglesia sea arrebatada. Y la gran tribulación va a terminar con el día de ira de Jehová, el día de venganza del Señor, que es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Entonces podemos establecer, la iglesia es arrebatada, comienza la gran tribulación, suceden o se desarrollan 7 años de todos los juicios, trastornos, padecimientos, terremotos, plagas, operación demoníaca, millones muriendo. Pero al final de la gran tribulación, cuando Israel esté a punto de ser destruido, aparecerá el Señor. Y por eso el apóstol Pablo escribió que de Sión vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Entonces todas estas piezas tenemos que aprender a ponerlas en orden, a juntarlas correctamente para poder comprender qué es lo que está por venir. La gente en el mundo puede vivir desapercibida, sin entendimiento, pero Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios, hermano, y podemos saber hacia dónde va el mundo. Podemos saber qué es lo que va a venir, qué es lo que continuará, qué es lo que sigue sobre la tierra. Y de acuerdo a esto, entonces ordenar nuestra vida, ordenar nuestro caminar. El apóstol Pedro escribe que los elementos ardiendo serán fundidos. Pedro habla de juicios que se van a manifestar y dice que si nosotros sabemos eso, ¿cómo no debemos de andar en una santa manera de vivir? O sea, Pedro dice, si ustedes ya saben que lo que viene es juicio de Dios, ¿por qué no se ponen a cuentas con Dios y viven en el temor de Dios? Si uno ya sabe, hermano, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, vale la pena vivir preparado para venir al encuentro de nuestro Dios. Entonces es necesario que todo este conocimiento nos sirva para poder ordenar nuestro caminar y nuestra vida, pero que también nos sirva para poder advertir, para poder enseñar, para poder instruir a otros. En lo personal yo estoy completamente convencido a través de la palabra que ni aunque todas las iglesias del mundo se pusieran a orar juntas, habrá paz sobre la tierra. No hay en la Biblia bases para establecer que podemos tener en los tiempos finales paz si la iglesia ora. No, lo que podremos ver es a Dios guardando a su pueblo, a Dios guardando a la iglesia en medio de un ambiente de peligro, pero no que haya paz. Ni tampoco es correcto orar por la paz de Israel, porque Israel va a ser perseguido. Sí somos instruidos por la palabra a orar por la paz de Jerusalén, que es diferente, es orar por la ciudad. Pero también vemos en la palabra de Dios la revelación con respecto a las cosas que van a suceder y estas no pueden ser cambiadas a través de la oración. De hecho, Jesús cuando habla de la tribulación les indicó a los judíos que lo que tenían que hacer era huir. No les dijo oren para que se detenga, para que esto sea cambiado. Eso lo podemos observar en Mateo 24, capítulo 15. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo con respecto a la gran tribulación? Recuerde que esta noche solamente voy a tocar las bases bíblicas para la gran tribulación. He establecido que será un tiempo de operación demoníaca, un tiempo de gran mortandad, millones de personas, trastornos en la ecología, en la temperatura, en el agua, los árboles, los animales, habrán terremotos, habrán guerras, habrán pestes, habrán plagas, pero la iglesia no estará en la tierra, sino que la iglesia será arrebatada. Pero habrá un grupo de creyentes, y esto lo aprendemos a través del libro de Apocalipsis, que son identificados con una iglesia nominal, una iglesia de nombre, y es la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia de la Odisea son los creyentes tibios, a los cuales Jesús dice, los voy a vomitar de mi boca. Pero la iglesia verdadera está representada en Filadelfia. Y Filadelfia es la iglesia que el Señor ha de guardar de la gran tribulación. Veamos lo que dice Mateo 24, 15 y luego vamos hacia allá.
¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo, entre otras cosas, sobre la gran tribulación? Todo eso se encuentra en el capítulo 24 de Mateo, verso 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús habló en términos similares a lo que le fue dicho a Daniel. Una tribulación que no se puede comparar con ninguna guerra mundial, no se puede comparar con ninguna catástrofe en una nación, porque esto será algo que afectará a todas las naciones de la tierra, y en la cual habrá una operación demoníaca y los juicios de Dios por causa del pecado y de la maldad que usted está viendo que delante de nuestros ojos se está incrementando. O sea que la gran tribulación viene a ser un tiempo de juicios de Dios por el pecado, por causa de la maldad, por causa de la depravación del hombre. Usted recuerde que Dios trajo juicios sobre Sodoma y Gomorra por causa de la homosexualidad, por causa de la inmoralidad, por causa de los pecados sexuales que ellos estaban cometiendo. Y Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Noé, y luego mencionó que sería como en los días de Lot. Entonces nos está hablando acerca de un estilo de vida enfocado en lo natural, en lo material, pero sin temor de Dios, sin respeto de Dios. Una vida enfocada en los deleites, en los placeres, en el pecado. Y eso lo estamos viendo cada vez más fuerte y de una manera más clara dentro, en el ambiente en que nos ha tocado vivir. Vemos la corrupción y la inmoralidad creciendo, y de alguna manera los creyentes siendo afectados por causa de esa inmoralidad. Un par de detalles. No sé cuántos ya se dieron cuenta o supieron que Miss España es un transexual. Un pedazo de hombre que no puede ser mujer, y ha sido escogido como Miss España, y va a entrar en el concurso para Miss Universo. Así está el mundo de corrupto. Así está el mundo de engañado, de confundido y de depravado. Y en las escuelas se pretende dar educación sexual a los niños. Y me enviaron por ahí un hermano un mensaje diciendo: le van a preguntar en la escuela acerca de si está de acuerdo con que se le dé educación sexual a su hijo, y lo mejor es que diga que no, porque lo que el gobierno pretende es que a través de esa pequeña encuesta decir que los padres están solicitando que se instruya a los niños con relación a toda esta libertad que existe ahora y a lo de la diversidad de géneros. Y en realidad lo que van a hacer es empujar a los niños hacia el homosexualismo y a las niñas hacia el lesbianismo. Entonces estamos viviendo un ambiente terrible, un ambiente de corrupción, un ambiente de gran maldad, un ambiente de muerte, de violencia, en todos lados. El mundo no se va a poner mejor, el mundo se va a poner peor. Pero luego viene el juicio de Dios. Y cuando el juicio de Dios venga, su reino va a ser establecido sobre la tierra. Entonces la iglesia tiene que entender eso. La iglesia es la sal de este mundo. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces el mundo se va a corromper completamente. La iglesia de alguna manera está impidiendo la manifestación del anticristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo y el poder demoníaco van a poder manifestarse con libertad sobre la tierra. Piense usted por un momento en un mundo sin iglesia. Piense usted en la corrupción, la inmoralidad y la maldad reinando completamente en todas las naciones. Un grupo de personas buenas, moralmente instruidas o de buenos modales, pero la gran mayoría de gente inclinada hacia la maldad, la injusticia, la violencia. Y el apóstol Pablo describió estos tiempos diciendo que vendrían tiempos difíciles. Hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios.
Dice que iban a ser hombres que iban a ser rebeldes, irreverentes, blasfemos. Estamos viviendo en ese tiempo y esto se va a poner peor. Eso no va a cambiar con oración, porque es lo profético, es lo que Dios ha revelado que va a suceder y no se puede detener a través de oración. La gente puede únicamente escapar saliendo de en medio de Babilonia, pero no se puede detener porque es parte del cumplimiento de la palabra y es parte de lo que tiene que darse para que los juicios de Dios se manifiesten. Ahora vemos entonces que el Señor Jesucristo en el verso 21 hizo esta declaración: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Yo le creo al Señor. Yo creo que va a haber una gran tribulación. Yo creo que eso va a ser algo incomparable. No podemos comparar eso con nada que haya sucedido en la tierra nunca antes. Y eso es lo que Jesús está tratando de dar a entender. Una tribulación que no ha existido desde el principio del mundo hasta ahora, y luego finaliza diciendo ni la habrá. O sea que ese va a ser un periodo único. Va a ser un tiempo tremendo, va a ser un tiempo terrible. Ahora, de este pasaje yo extraigo tres ideas principales. Uno, la abominación desoladora. Dos, la huida de los judíos. Y tres, la gran tribulación sin precedentes. Detengámonos un poquito en cada uno de ellos. La abominación desoladora. Dice el verso 15: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús está haciendo referencia a algunos textos que se encuentran en el capítulo 9 de Daniel, a algunos textos que se encuentran en el capítulo 11 de Daniel, y también al 12, que es el que acabamos de leer, acerca del tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Pero vemos aquí esta frase: la abominación desoladora. Ahora, ¿a qué es lo que en la Biblia se le llama la abominación desoladora? Los estudiosos de la palabra coinciden en que ese será el acto de profanar el tercer templo de parte del anticristo. Él se va a proclamar como Dios y va a reclamar ser adorado, y esto es algo que va a suceder a la mitad de la semana 70, de la cual Daniel se dispuso a preguntar a Dios en oración que le diera el entendimiento, que le diera la sabiduría para poder comprenderlo. Esto de la semana 70 de Daniel fue una forma figurada, una forma oculta, por así decirlo, a través de la cual Dios reveló las cosas que habrían de suceder al pueblo de Israel. Pero esto no comienza con Daniel, comienza con Jeremías. A Jeremías Dios le hace saber que habían sido determinadas 70 semanas con relación al pueblo de Israel. Y Daniel, cuando lee el libro del profeta Jeremías, no entiende lo de las 70 semanas. Así que él se dispone a ayunar y a orar, y por eso Dios envía al ángel para poder traer la revelación, a Gabriel. Y luego los detalles ahí en la Biblia de que Gabriel fue detenido, pero luego Miguel le ayudó y Gabriel llegó con la revelación y todo esto. Pero se le explica a Daniel de que eso de las 70 semanas está dividido entre 7 semanas, un periodo de 7 semanas, luego 62 semanas, y ahí llevamos 69, y luego una semana. Y la semana 70 es la que corresponde a la gran tribulación. Ahora, esas semanas no son semanas de días, son semanas de años. Y esto es algo simbólico que Dios a propósito ocupó, así como Jesús ocupaba las parábolas, para que fueran reveladas estas cosas solamente a los que pudieran tener ese anhelo por la palabra, esa comunión, esa cercanía, porque son cosas que son reservadas para ser reveladas por Dios a quien Él quiere. Entonces la semana 70 es la misma semana de la gran tribulación. Y lo que se le enseñó a Daniel fue que en la semana 70 el pueblo de Israel habría de tener un pacto durante la primera mitad, pero que ese pacto sería roto en la mitad, en el medio. Y por lo tanto en la segunda parte de la gran tribulación Israel sería
perseguido. Veamos algunos detalles para poder comprender esto. Textos que tenemos que ir añadiendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. El apóstol Pablo recibe más revelación aclarando estos detalles, y el apóstol Pablo habla acerca del anticristo. A Daniel se le habló acerca de un rey, de un gobernante. Ahora a Pablo se le revela que vendrá un falso Mesías al cual los israelitas van a recibir, y él va a hacer un pacto con los árabes para que dejen en paz a Israel, pero ese pacto va a durar solamente un tiempo. Cuando el pacto se rompa, los judíos van a comenzar a ser perseguidos, y ellos van a tener que padecer durante 3 años y medio hasta que el Señor aparezca para libertarlos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 nos habla de esto, y dice así: que nadie los engañe de ninguna manera, porque no va a venir, está hablando acerca del Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía, es algo que ya estamos viendo ahora, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora se entiende como el acto que va a desarrollar o a realizar el anticristo, de proclamarse Dios, de entrar en el templo, de anular todos los sacrificios levíticos, los cuales los israelitas van a volver a tener y van a poder realizar durante la gran tribulación, porque los judíos ahorita mismo ya están listos para edificar el tercer templo. Hay todo un gran respaldo para que los judíos puedan construir el templo. Existen las vestiduras, existen las vacas rojas, existe todo el conocimiento de cómo hacer los sacrificios. Eso significa que los israelitas, que durante más de 2000 años no han estado haciendo ningún sacrificio, van a poder hacerlo de nuevo durante ese tiempo de la primera mitad de la gran tribulación. Pero a la mitad de la gran tribulación, el anticristo va a profanar el templo. El anticristo va a desarrollar esto que se conoce como la abominación desoladora. Probablemente haga algo para corromper el lugar donde se realizan los sacrificios, y además de esto va a hacer lo que aquí está escrito: se va a proclamar Dios y va a hacerse pasar por Dios. O sea que va a suplantar al Dios Todopoderoso. Pero esto no va a ser hecho en su propia carnalidad o en su propia humanidad, sino que va a ser hecho con poder satánico. Por eso el apóstol Pablo escribió: inicuo, cuyo advenimiento es con gran poder y señales. Y se nos habla del poder del diablo manifestándose en una persona. Por eso a mí me daba risa cuando yo veía a todos estos seguidores de José Luis de Jesús Miranda, el de Creciendo en Gracia, porque un día lo entrevistaron. Él decía que él era el Cristo, él decía que él era Jesús encarnado, aunque después dijo que él era el anticristo y terminó loco. Ya se murió. Hoy la loca es la exmujer de él, que dice que ella es el Cristo y que Cristo siempre fue mujer. Y yo me admiraba de ver gente siguiendo a este hombre, porque él proclamaba que él era el Cristo. Y en una entrevista que le hicieron, le dijeron: miren, es simple, pruébenos que usted es Cristo haciendo milagros. Y él dijo: no, es que ya no voy a hacer milagros porque ya los hice la otra vez que vine. Y yo dije: suena ridículo que el Cristo diga que no puede hacer milagros porque ya los hizo. Y aparte de eso, muestre su gran debilidad, que al igual que yo, tiene que usar lentes para leer. Entonces es ridículo pensar que la gente hubiera aceptado, creído que ese hombre era el Cristo, era el Mesías. Pero cuando se manifieste, va a ser con prodigios y señales tremendos. No va a ser cualquier títere, cualquier loco inventando cosas. Van a haber manifestaciones demoníacas respaldándolo. Pablo habla sobre esto en Tesalonicenses. Pero la iglesia ya no estará en la tierra. La iglesia estará con el Señor, con cuerpo glorificado, habiendo sido librada en lo que viene sobre el mundo entero. Daniel capítulo 9, verso 27 es otro elemento que nos agrega información sobre esto.
de la abominación desoladora. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que los judíos, habiendo realizado un pacto por medio de la autoridad de este hombre, que va a poder de alguna manera convencer a los árabes que dejen en paz a los judíos en la tierra que Dios les dio. Los judíos van a poder restablecer su culto levítico, van a volver a derramar sangre de animales, van a volver a los sacrificios. Entonces dice aquí en el verso 27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, durante 3 años y medio los judíos van a estar realizando sus sacrificios y derramando la sangre tal y como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero a la mitad de la semana, dice, se va a cesar ese sacrificio. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El punto aquí es que así como Dios ha levantado hombres ungidos, como Elías, hombres respaldados con poder para hacer grandes señales, como Moisés, y al final levantar a su hijo incluso hasta de entre los muertos, teniendo la evidencia de la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el infierno. El diablo quiere imitar a Dios. Y entonces cuando nosotros vemos en el ambiente espiritual la brujería, esa es una forma en la cual el diablo imita el accionar de Dios. Dios respalda con el poder de su espíritu a sus siervos. Entonces el diablo también respalda a otros que son sus siervos con los poderes demoníacos. Y la máxima expresión será el anticristo. Y este hombre va a poder hacer señales tremendas según lo que dice el libro de Apocalipsis. Otro estudio que tendremos más adelante en esta secuencia que hemos comenzado es ¿quién es el anticristo y qué hace? Así que ahora no puedo detenerme mucho en esto, sino más bien detenernos en la gran tribulación. Avanzamos a Daniel capítulo 11, verso 31. Y ahí dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Los intérpretes de la Biblia siempre caen en divisiones, porque como esto depende de la revelación de la palabra o del conocimiento de la palabra, y existen algunos que dicen que lo que está escrito en Daniel ya sucedió, que sucedió en el año 70, cuando el emperador romano Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo, cumpliendo las palabras de Jesús cuando los apóstoles le estaban diciendo que viera la belleza del templo, y Jesús le respondió, de cierto le digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Algunos consideran que todas estas escrituras, que yo en lo particular y muchos consideran que están todavía por cumplirse en el futuro, en realidad se cumplieron a principios o en el primer siglo después de la muerte del Señor Jesucristo, o en el primer siglo de la era cristiana, y que fue el emperador romano Tito el que conquistó Jerusalén, destruyó el templo, y antes de hacerlo sacrificó cerdos dentro del lugar donde los sacerdotes acostumbraban sacrificar a las ovejas o sacrificar a los becerros que Dios había ordenado en la ley a través de Moisés. Pero aquí se nos habla de algo y de alguien que todavía tiene que manifestarse, un inicuo cuyo poder va a ser tremendo, un inicuo que se va a hacer pasar como Dios, y eso todavía no ha sucedido, ni tampoco ha sucedido todavía la tribulación en el mundo entero. Estamos aquí y no podemos decir que lo que le pasó a Israel en el año 70 sea el cumplimiento de la gran tribulación, porque la gran tribulación va a abarcar las naciones de la tierra con grandes juicios a nivel mundial. Así que no se puede ir uno por ese camino y pensar que esto ya sucedió, sino que por el contrario, esto está por suceder. Y hay más elementos que tenemos que agregar. Entonces hablemos del segundo aspecto relacionado con la declaración de Jesús. El primero era la abominación desoladora. La segunda era, o el segundo es, la huida de los israelitas.
El anticristo va a aparecer inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada. Es quien es representado en el libro de Apocalipsis como el jinete que sale en el caballo blanco, venciendo y para vencer. Jesús hizo esta declaración a los israelitas: yo vine en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro va a venir en su propio nombre y ya se van a recibir. Jesús estaba profetizando, Jesús estaba trayendo una revelación con respecto a la manifestación del anticristo. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Por eso es que Gregory, si usted le prestó atención, dice: yo le predico a los judíos que Jesús es el Mesías. Porque los judíos no saben que Jesús es el Mesías. Lo están esperando. Y va a aparecer uno que no es y lo van a aceptar. Va a aparecer uno al principio de la gran tribulación, lo van a reconocer, lo van a honrar, lo van a recibir, pero a la mitad de la gran tribulación se van a dar cuenta que era un falso Mesías. Porque su verdadero Mesías va a aparecer hasta el final de la gran tribulación, cuando ellos estén a punto de ser destruidos. Entonces todas estas piezas hay que ponerlas en orden. Así que hablemos un poquito sobre la huida de los judíos. El anticristo va a hacer un pacto de paz en el Medio Oriente. Los árabes van a dejar tranquilos a los judíos por un tiempo, pero a la mitad de esa semana va a romper el pacto y va a ordenar que los judíos sean destruidos. Va a ordenar persecución y por eso es que van a tener que huir. En Lucas capítulo 21, verso 20, que es un pasaje paralelo al de Mateo 24, Jesús dijo esto a los judíos. Esto no se aplica a la iglesia, a los gentiles. Lucas 21, 20 dice así: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. O sea que todavía hace falta el cumplimiento de estas escrituras que estamos juntando esta noche. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 6, a Juan se le da la revelación, pero usando otra figura, la figura de una mujer. Y dice que la mujer huyó al desierto, a donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten 1260 días. Y esos 1260 días corresponden a 3 años y medio, si contamos años de 360 días, que es el calendario judío. Así que si usted suma 360 3 veces y luego le agrega 180, le va a dar esta cantidad de días, y es lo que dice el libro de Apocalipsis, que será el tiempo que Israel va a tener que huir al desierto. Esto todavía falta que se cumpla. Así que podemos saber que de todo lo que estamos hablando ahorita es algo que está en el futuro. El tercer elemento que Jesús habló es la gran tribulación. Y tenemos que entender que la gran tribulación será un tiempo de castigo a Israel por su incredulidad, por no haber recibido al Señor, por haberlo rechazado. Pero también, según la palabra, será un tiempo para poder probar a los moradores de la tierra, a los gentiles. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. En este capítulo lo que encontramos son las cartas que el Señor Jesús instruye al ángel que le diga a Juan que escriba a los pastores de las iglesias de Asia en ese siglo I. Y las iglesias están identificadas por la localidad donde se encontraban. Pero hablando de un orden cronológico, esas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, que existían literalmente como ciudades, como que habláramos ahora de Santa Tecla, de San Marcos, de Soyapango, aunque eran iglesias que existían geográficamente, hablando de una manera cronológica, tiene sentido ver que son 7 etapas de la misma iglesia. Y la 6ª etapa corresponde a la iglesia llamada Filadelfia, que es la iglesia que corresponde a la iglesia de nuestro tiempo. Una iglesia que tiene una puerta abierta para la evangelización del mundo. Una iglesia que, aunque tiene poca fuerza, no ha negado al Señor. Pero luego la 7ª iglesia es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea es una iglesia que coexiste con Filadelfia. La Odisea son los creyentes nominales, los que en algunas iglesias le llaman creyentes de banca. Los que dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos.
son los tibios, son los que Dios va a vomitar de su boca. Son los que conocen del evangelio pero no viven siguiendo al Señor. No son mundanos, ni tampoco son cristianos que han entendido llevar el yugo, sino que son cristianos que están dominados por su carnalidad y viven mundanamente. Y Jesús les dice a esto: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y eso significa que esos creyentes van a ser dejados en la gran tribulación. Pero a la iglesia que corresponde a la época presente, como los verdaderos creyentes que están luchando, esforzándose por cuidar una salvación tan grande que le ha sido dada, a esa iglesia identificada con Filadelfia, Jesús lo que le dice es esto: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. O sea, han pasado los años y el Señor no aparece, pero aquí seguimos esperándolo. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: yo sé que no tienes mucha fuerza, pero has permanecido. Yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, y esa puerta es la puerta de la evangelización a través de los medios de comunicación. Ahora es tan fácil, hermano, llevar el evangelio a través de los medios de comunicación, y eso no existía en el tiempo en que esto fue escrito. Así que la iglesia de esta época tiene la oportunidad de evangelizar a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Lástima que los creyentes lo ocupan para otra cosa. Pero la iglesia tiene una gran puerta abierta para poder predicar, para anunciar el reino, perdón de pecados, salvación, sanidad. Y esa puerta abierta nadie la puede impedir, nadie la puede cerrar. Y es a esta iglesia a la que el Señor le dice: porque ha guardado la palabra de mi paciencia. Un símbolo de: has creído, sigues esperando, sigues creyendo en mi palabra, aunque aparentemente hay una tardanza. Entonces yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vemos aquí el sentido de lo que el Señor Jesús habló en el capítulo 24, desde el verso 15 hasta el verso 21. Habrá abominación desoladora a la mitad de la gran tribulación. Los israelitas van a tener que huir, van a tener que ser esparcidos, van a tener que ir al desierto, pero van a ser librados al final de la gran tribulación. Habrá una gran serie de manifestaciones sobrenaturales, de juicios divinos y padecimientos durante 7 años, pero la iglesia va a ser guardada. ¿Cómo? A través del arrebatamiento. Así que concluyo con esto: es un error evangélico el que los que están evangelizando le pregunten a las personas: ¿y usted dónde va a pasar la eternidad si muere hoy? ¿En el infierno o en el cielo? Porque la iglesia no va a pasar la eternidad en el cielo, porque Jesús mismo viene a la tierra para establecer el reino, y aún la nueva Jerusalén descenderá a la tierra. Pero el evangélico promedio anda diciendo que la iglesia se va para el cielo. Pero la iglesia estará en el cielo solamente durante el tiempo de la gran tribulación. Pero luego la iglesia retorna, porque aún en el Padre Nuestro se dice: venga a nosotros tu reino. No dice: llévanos a nosotros a tu reino, sino que el reino tiene que venir a la tierra. Entonces entendemos esta noche las bases relacionadas con la gran tribulación. Tenemos que avanzar hacia el anticristo, tenemos que avanzar hacia una serie de elementos más. Así que yo espero que usted esté tomando notas y que pueda escudriñar esto de una manera más detenida, para que pueda crecer en el conocimiento, en las cosas reveladas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero